Todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les vengo a hablar de la verdad. La verdad en un sentido filosófico. ¿En qué es la verdad? Entendiéndola en todos los sentidos de la palabra. La verdad no como eso subjetivo, no como eso que existe en el mundo y que se puede acabar, sino la verdad en el sentido general, en el sentido que de verdad existe la verdad. Y para poder empezar a hablar de ello, vamos a hablar de los términos de dónde nace la verdad. La verdad ha existido siempre, es algo que no cambia, es una y no se puede contradecir. Es indivisible porque pues, si es una verdad, entonces no puede dividirse en otras cosas. Lo que puede tener son partes o visiones, es decir, tu perspectiva, tu honestidad, mi honestidad, y eso se confronta. Al mismo tiempo, podríamos agregarle un tercer valor, que es inmutable, es decir, nunca cambia. En la vida, claro que cambian las cosas. Decía Heráclito, un filósofo griego, que todo cambia, menos el hecho de que todo cambia. Y esa sería, digamos, la primer gran verdad que existe en el mundo, que todo cambia. De ahí existen muchas otras verdades. Pues simple y llanamente que Dios existe, que la vida tiene verdades, que en la vida hay mentiras, que la gente en la cabeza se puede crear ideas, y eso son cosas que son reales, que no cambian independientemente de nada. Ya entenderemos más a poco. Cuando hablamos de que Dios existe, hablamos de que Dios existe en un sentido filosófico, no teológico, en el sentido de decir que Dios es, porque la verdad es. Ojo, aquí hay algo que es importantísimo aterrizar. Las cosas que son no necesariamente existen en el plano físico, es decir, en las cosas que cambian. Existen, como se acordarán, en el mundo de las ideas, como decía Platón, en esas grandes esencias, en esas grandes ideas que hacen que las cosas sean lo que son. ¿Que podremos hablar de conceptos en el mundo cotidiano para poderlos entender? Pues sí. El concepto de árbol, el concepto de caballo, el concepto de jardín, el concepto de nube, ahorita que tengo una nube atrás de mí. Esos son los conceptos que no cambian. Cambiará el idioma, cambiará el lenguaje, cloud, ¿no? Para hablar en inglés o en cualquier otro idioma, sin importar este. ¿Qué es lo más importante de la verdad? Bueno, va a decir Martin Heidegger, cuando redescubre a los griegos y dice, volvamos a los griegos, descubre o redescubre que la verdad es algo, le pone la palabra griega que es aletheia, es decir, aletheia, sin lethos, ocultamiento, es decir, lo que de verdad está sin ocultamiento, diríamos hoy, sin prejuicio, sin paradigma detrás, es lo que es. Va a decir Kant en su momento que es el noumeno, pero ¿lo podemos conocer? Pues para Kant dirá no, porque lo que conocemos es lo que cambia, el fenómeno, lo que es para nosotros. En realidad la verdad la podemos conocer y tenemos que estar en búsqueda de ella. El problema que radica la verdad es si todo cambia, si todo perece, si todo se mueve, ¿cómo encontrarla? Pues bueno, esa es la tarea de nosotros como universitarios, como filósofos, en el sentido estricto de la palabra. Buscar la verdad. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Pues bien, buscando las cosas que son y cómo son lo que son. Cuando nosotros empezamos a usar las cosas en el sentido que fueron hechas, pues obviamente eso nos va a dar un sentido de ser de las cosas. Cuando no, hay algo que nos va a chocar en la cabeza. No pensemos en las cosas hechas materialmente por el hombre, porque ahí cambia un poco la perspectiva porque se crean para un sentido. Pensemos en la naturaleza misma, en el sentido de la vida, en el sentido del hombre. ¿Cuál es el sentido del ser humano? ¿Cuál es el sentido de un perro, de un gato, de un árbol? Pues cada uno tendrá su sentido en una cadena alimenticia, pero también en una cadena del mundo. Los árboles, por ejemplo, además de proveer, si es un árbol frutal, pues proveer fruta. Si es un árbol como el que tengo atrás, que es un pino, pues simplemente brindar oxígeno y purificar el aire. ¿Cuál es el sentido del ser humano? Eso es lo complicado y ahí es donde está la verdad pura. Pues bueno, el ser humano tiene una doble finalidad. Si bien el ser humano pertenece al ámbito de las cosas, y eso lo hace ser un ente, es decir, una cosa más. Y su sentido es fomentar el ciclo natural de vida humana. Sin embargo, el ser humano tiene una gran diferencia con los demás. Está en el punto medio entre las cosas puras y Dios, o el ser puro. Pues en ese sentido, el hombre también tiene el sentido de dar sentido. El hombre tiene la facultad, y en eso consiste su verdad, en resignificar la vida, en darle sentido a su propia vida. Bien decía José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada, y en Guanajuato menos. Pues yo le diría a José Alfredo Jiménez, tienes toda la razón, no vale nada, ¿por qué? Porque yo le tengo que dar ese valor.
si tú no le das valor a la vida, si tú no la resignificas, si tú no le das un sentido a esa vida, la vida carece de todo sentido. Entonces, ¿cómo hay que hacerle? Pues afrontarnos a ella sin prejuicios, sin tapujos. Es difícil, complicadísimo, pero si lo hacemos, nos quitaremos todo prejuicio humano, toda animalidad, toda racionalidad, y nos quedaremos con lo que verdaderamente es. Y nuestra labor es descubrir lo que es. Aunque Heidegger me dirá, Pablo, estás haciendo una tautología. Si la verdad es lo desocultado, y decir desocultar lo que es, pues en realidad es lo mismo. La verdad es lo que es, y nosotros tenemos que encontrarla. Hagamos que las cosas sean lo que son, y si no lo son, hagámoslas ser, que esa es nuestra verdad como seres humanos. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.